Es decir, está claro que es decir, lo dice la vida cotidiana, ¿no es cierto? El dinero que la gente está percibiendo como mínimo no alcanza, no alcanza. Las propias cifras oficiales muestran esa contradicción, ¿no? Cuando te dicen que lo mínimo que necesita una persona para vivir, y no sé cómo lo harán, ¿no es cierto? Es 500 soles aproximadamente. Si es una familia, por 4 son 2.000 y el sueldo mínimo es la mitad de eso aproximadamente. No puede. O sea, es obvio que hay una contradicción en esto. Ahora, ¿cómo enfrentamos una situación donde el sector mayoritario generador de empleo, que es la micro y pequeña empresa, no está en capacidad de enfrentar subidas muy drásticas del sueldo mínimo vital? A eso es a lo que hay que dar respuesta. Pero en fin, estamos enlazados telefónicamente con Gustavo Minaya, que es consejero titular en el Consejo Nacional del Trabajo. Muy buenos días, Gustavo, gracias por atendernos. Estimado Nicolás Lucar, buenos días, agradeciendo la oportunidad para poder dar nuestra opinión a nombre de la CGTP. ¿Qué es lo que proponen los representantes de los trabajadores exactamente frente a esta controversia? Frente a una devaluación tremenda de los ingresos de los trabajadores más pobres de nuestro país, porque como ya lo has manifestado, el sueldo mínimo, que debe ser un monto referencial para atender por lo menos los productos de la canasta básica familiar, esto no sucede así. De acuerdo al Banco Central de Reserva, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el monto de una canasta básica no está por debajo de los 2.100 soles. Es decir, un trabajador que gana 1.025 soles no tiene siquiera para atender el 50% de una canasta básica familiar. Es por eso que la CGTP, ¿no?, con las centrales sindicales de nuestro país, hemos propuesto en el Consejo Nacional del Trabajo, en esta última reunión del día 12 de agosto, que vayamos incrementando el sueldo mínimo vital hasta llegar al monto de la canasta básica familiar. La propuesta de la CGTP, que la hemos manifestado en diferentes foros, es que el próximo incremento llegue por lo menos a 1.500 soles, para ir camino a esa recuperación del ingreso de los trabajadores más pobres de nuestro país y podamos también dinamizar y ayudar a la economía del país, porque un trabajador que gana el sueldo mínimo, estimado Nicolás, no está pensando en irse de viaje, de comprar un carro, de darse algún tipo de lujos. Está pensando en ir a los mercados, en ir a los emprendimientos, en ir a las pequeñas y microempresas, para poder también ayudar a desarrollarlas, dinamizamos la economía. Y, por último, mira, aquí muchos se dicen que esto va a afectar a la pequeña y microempresa. Te estoy dando un argumento de lo que significa apoyar a la pequeña y microempresa, que es dinamizando la economía a través de los ingresos del salario mínimo vital. Pero lo que no dicen los señores empresarios, los medianos y grandes empresarios, que también ellos pagan el sueldo mínimo y no quieren reconocer un justo aumento para sus trabajadores. ¿En qué sectores los pagan? En los sectores, por ejemplo, de vigilancia privada, en los sectores, por ejemplo, de mantenimiento y limpieza, en los sectores también de las finanzas en nuestro país. Hay grandes bancos que tienen trabajadores a nivel de tercerización que pagan el sueldo mínimo vital. En el sector textil y confecciones, en el sector de la agroindustria, una actividad de bonanza en nuestro país. Muchos trabajadores, cientos de miles de trabajadores, ganan el sueldo mínimo vital. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cifras oficiales reconocen que por lo menos 1,5 millones de trabajadores son los que se van a beneficiar del ámbito formal con el incremento del sueldo mínimo vital. Si tú le quitas el 500,000 que han reconocido los señores empresarios que están en la pequeña y microempresa, ¿dónde está el resto? Justamente donde te estoy diciendo, estimado Nicolás. Ahora, acá en realidad hay un asunto de fondo, ¿no es cierto? Que es
la crisis del empleo y el tema de la informalidad. Esta mañana, durante el programa de Manuel Rosas con Guido Penano, comentaban este reporte, esta encuesta que se ha hecho sobre cuáles son los ingresos reales de los jóvenes entre 18 y 25 años, o cuál es la situación laboral, para ser más exacto, de los jóvenes, ¿no?, en busca de empleo. Y de cada 10, 4 están buscando chamba. 2 ya renunciaron a buscarla y se han convertido en este grupo denominado Nini, o sea, ni estudia ni trabaja y ni busca chamba porque ya perdió la esperanza. De los otros 4 que quedan, 2 están simple y llanamente trabajando en la informalidad, y los últimos 2 que están incorporados, se supone, a un trabajo más formal, reciben los peores ingresos. Y esto es solamente una señal en lo que se refiere a la situación de los jóvenes. Lo que falta en el Perú, Gustavo, es chamba, que se generen fuentes de empleo, que se genere riqueza para que ¿no es cierto?, para que la economía se mueva. Y como tú muy bien señalas, Nicolás, esta falta de oportunidades se ha debido fundamentalmente a las políticas nacionales que han implementado diversos gobiernos desde los años 90 para justamente dejar en este momento sin oportunidades no solamente a los jóvenes, a las mujeres. Yo escucho atentamente siempre los reportes en el programa de Manuel Rosas, en tu programa también, y claro, nosotros vemos un panorama bastante complicado y de crisis, pero ¿cómo recuperamos eso si no nos comprometemos todos los actores? Señalábamos en alguna parte de nuestra intervención que cómo los países, por ejemplo, de Europa se recuperaron después de haber pasado toda una gran tragedia de guerras y sus países destruidos, y ahora están nada menos que en foros internacionales económicos de primer nivel, como la OCDE, por ejemplo. ¿Y por qué un país con bastantes recursos, no solamente minerales, agrícolas, pesqueros, ¿no?, y bastante emprendimiento, bastante iniciativa de los peruanos, estamos como estamos? Justamente porque hemos tenido líderes en los gobiernos que no le han dado prioridad al desarrollo del país y menos atención a la gente más humilde, a los peruanos más pobres, a las peruanas que se dedican a construir riqueza y a construir país, ¿no?, pero que solamente de eso se han beneficiado unos cuantos. Por eso aquí necesitamos compromiso. Tú en varias oportunidades has señalado que aquí, si no vemos un proyecto país juntos, todos nos vamos a ir por el barranco. Claro, y eso es lo que estamos apostando en la CGTP. Claro, el tema, Gustavo, es que está claro que esta discusión, fíjate, lo acaba de decir hace solo unos minutos, estuvo con nosotros Fernando Varela, el ministro de Trabajo. Él dice, temas como el del sueldo mínimo tienen que salir del ámbito político, porque, por ejemplo, la presidenta, que habló no sé cómo, 5 horas el 28 de julio, una de las cosas que dijo es que iba a aumentar el sueldo mínimo, pero no lo dice como conclusión de una evaluación, ¿no es cierto?, sino lo dice a ver si así se gana alguito de popularidad, ¿no es cierto?, que la tiene bien venida menos últimamente, ¿no es cierto? Entonces eso está mal, eso está mal, que temas como el sueldo mínimo sean instrumento de manipulación política y no sea una discusión objetiva, responsable de lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, en relación a las necesidades de los trabajadores y a las posibilidades reales de las empresas, sobre todo en la micro y pequeña empresa. Es el ámbito en el que debería darse esta discusión, ¿no? Y nosotros estamos de acuerdo en sumarnos al desarrollo del país a través del diálogo, a través del Consejo Nacional del Trabajo. Como tú muy bien dices, el factor político de la economía, que es evaluar permanentemente el incremento del sueldo mínimo vital, tiene que salir de ese espacio. Por eso también nos hemos comprometido a que luego de aprobar la propuesta, ¿no?, dentro de los 30 días hábiles, para el incremento del sueldo mínimo vital, también nos aboquemos de manera íntegra a la institucionalización, es decir, a aprobar lo que falta de la fórmula
para poder institucionalizar el incremento de la remuneración mínima vital en periodos consecutivos, cada año, cada dos años, eso lo evaluaremos Colombia, también en la comisión técnica. Nos ha dado el ejemplo de Colombia, cada 2 años se regula el sueldo mínimo vital en función de la inflación, de la productividad, de una serie de parámetros, una vez más, técnicos, no políticos, no en función de los intereses y necesidades de los políticos, sino en función de la realidad, ¿no es cierto?, de la economía. Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero con el aprecio que le tenemos al doctor Fernando Varela, su corazón y su defensa empresarial también le hace tener argumentos que pueden ser razonables, pero estimado Nicolás, a estas alturas, en donde hemos reconocido que un sueldo mínimo vital ni siquiera atiende el 50% de la canasta básica, esto ya trascendió voluntades. Esto está en el campo de las obligaciones y de los compromisos del Poder Ejecutivo, del sector empresarial y por supuesto de nuestro lado de exigir que se mejoren estas condiciones, porque no podemos seguir construyendo país de mendigos, no podemos seguir explotando la mano de obra, generando riqueza por un lado, pero por otro lado maltratando, ¿no?, y prácticamente esclavizando a los hombres y mujeres de nuestro país. Ahora, me cuentan, y yo no sé si tú, Gustavo, puedes confirmarlo, que el clima que hay en el Consejo Nacional del Trabajo, en particular entre los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias y los representantes del mundo laboral, es positivo, no es de confrontación, ¿no? ¿O estoy mal informado? Por lo menos en esta última sesión del día 12 de agosto, el sector empresarial ha llegado mucho más permeable, mucho más dispuesto, ¿no?, a tener acuerdos. Es cierto, ellos propusieron, por ejemplo, que este debate vaya hasta los 90 días, ¿no?, y con opción a prórroga, cosa que para nosotros era totalmente inviable, ¿no? Ya nosotros habíamos propuesto que máximo podía ser, pues, un debate en la comisión técnica de 15 días, luego accedimos a 30 días calendarios y finalmente pudimos acordar entre los tres sectores 30 días hábiles. Pero aquí quisiera señalarte rápidamente algo. El señor ministro de Trabajo, con el respeto que nos merece el sector gobierno, no se puede poner en la tribuna a ser un mero intermediario. Tiene que ser protagonista en estos debates. Él dice, voy a esperar a que se pongan de acuerdo los trabajadores y los empleadores. ¿Y su papel cuál es? ¿Cuál es esa responsabilidad del señor ministro de Trabajo para establecer una posición clara y decir, nosotros vamos a apostar por el incremento del sueldo mínimo vital y esta es nuestra propuesta? Eso no ha pasado. Ahora, se ha dicho, es más, yo he hecho referencia a la información que ha circulado en estos días de que ustedes estaban proponiendo 1.784 soles, pero acabo de escuchar por tus propias palabras, Gustavo, que ustedes dicen que 1.500 soles sería una cifra que podría ser considerada, si no satisfactoria, por lo menos razonable, sobre todo si se pone en el contexto de un proceso donde esta cifra se va a revisar, digamos, cada 2 años como en Colombia. Sí, por supuesto. Mira, no sé de dónde sale, por eso, ¿no? A veces defensores de otros sectores nos arguyen argumentos que no hemos señalado en ningún momento. En tu programa, en programas de Exitosa, que agradecemos siempre la oportunidad, y en otros ámbitos hemos señalado siempre que la propuesta de la CGTP es el incremento inmediato a 1.500 soles. Pero además, para llegar al monto de la canasta básica familiar, debemos ir con incrementos progresivos año a año hasta alcanzar los 2.100 soles, que es una canasta básica familiar para una composición de 5 personas en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que el próximo año 2025, 2026, 2027 podamos tener incrementos sucesivos, ¿no?, y razonables para poder alcanzar este monto. Ahora, yo quiero terminar, es decir, tenemos un enorme problema como país, que es la falta de un proyecto nacional, Gustavo. Es decir, ¿qué es lo que pretendemos hacer con nuestro país una vez más en el centro de las oportunidades y de los ojos del mundo? Y que no podemos dejar pasar esta vez. Y está claro que no podemos dejar en manos de políticos ineptos y corruptos el manejo de los destinos nacionales. Entonces yo
te pregunto, ¿por qué no es posible que así como en un momento hubo un acuerdo nacional medio fofo, ¿no es cierto?, se cree un espacio donde ustedes, la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara Peruana de la Construcción, la Federación de Construcción Civil, que ya han hecho cosas juntos, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, las juntas de usuarios de riego, los representantes de los sindicatos y de las agrupaciones empresariales de todo el país? ¿Qué pasa si se crea un espacio para toda la gente, que es realmente representativa de la sociedad peruana, que es la que está haciendo que este país se mueva, se junta y se pone a discutir qué es lo que queremos hacer con este país y se le impone esa agenda a los políticos? ¿Por qué no es posible eso, Gustavo? Porque al final estamos dependiendo de que los políticos, que ya sabemos lo que son, decidan por nosotros, ¿no? En la CGTP somos firmes creyentes, estimado Nicolás, de que el proyecto país y el desarrollo de nuestro país puede ser viable si es que hay voluntad de todas las partes y si es que hay una recuperación de la confianza perdida, ¿no?, para poder ir justamente a sentarnos en una mesa y a generar esos proyectos y que el ejecutivo que pueda estar de turno pueda tomar justamente esa palabra de los actores de la sociedad civil y de los sus diferentes representantes para construir ese proyecto país. Pero mientras tengamos un país en donde sectores privilegian solamente la extracción de materias primas, la exportación de piedras y de minerales, en donde sectores de la agroindustria generan, por supuesto, importantes exportaciones de frutos de nuestro país, pero mantienen a sectores laborales prácticamente en explotación. Y podríamos hablar de otros sectores como la banca y finanzas, como el sector de manufacturas, en donde no se reconocen derechos, que es lo único que nosotros hemos pedido, exigido y pretendido, que se reconozcan derechos que no solamente están establecidos en nuestro país, sino también en el marco del derecho internacional, nada más. Eso es lo único que pedimos. Si queremos entrar a un espacio tan importante como la OCDE, se tienen que reconocer derechos de los actores, no solamente el derecho a yo enriquecerme porque tengo plata y porque puedo generar una empresa y porque puedo contratar a miles de trabajadores y el trabajador, el ser humano, la persona que tiene hijos detrás de ellos, la persona que tiene bajo Gustavo, su cargo un adulto mayor, ¿qué pasa con ellos? Esa es una agenda que habría que poner sobre la mesa en ese contexto que yo voy a hacer, y es más, estamos acá en Exitosa haciendo todo lo posible por empujar las cosas en esa dirección. Yo creo que un encuentro de esta naturaleza puede cambiar el destino del Perú, sinceramente. O sea, porque la posibilidad de que los sectores que son los que están moviendo el país se junten y digan esto es lo que vamos a hacer los próximos 30 años en el Perú, puede cambiar completamente las cosas. Muchas gracias, Gustavo, por atendernos. Un abrazo. Muy buenos días. Gustavo Minaya, representante de la CGTP ante el Consejo Nacional del Trabajo.